Comenzaré contándoles una anécdota. Yo cursé mi educación básica, los 12 años obligatorios en la educación, en la SEP, en escuelas públicas. Durante todo ese tiempo siempre fui estudiante de promedio de excelencia. Era la estudiante que le daban un diploma por obtener el promedio más alto del colegio, o la que siempre aparecía en la tablita de privilegio de los promedios más altos. Sin embargo, realmente ese promedio, pues descubrí que no definía ni quién soy, ni cuánto sabía, ni de cuánto era capaz. Realmente descubrí que en el sistema educativo se sobrevive o se aprende. O entregas la tarea que te dejaron, donde tienes que repetir el mismo procedimiento un montonal de veces, o sales al patio a medir la sombra del árbol. Obviamente esto trae mucha frustración para estudiantes, para todas y todos los estudiantes, porque el promedio realmente define incluso las posibilidades que vas a tener, las puertas que se te van a abrir para desarrollar tu proyecto de vida, para becas, etcétera. Pero no define quién eres. Esto mismo se vio reflejado cuando tuve que enfrentarme a una enorme bestia, el Comipems. El Comipems es un examen que se hace en México, donde tienes que hacer un examen de opciones múltiples y te evalúan realmente, pues, en lo personal creo que te evalúan la clase social, no cuánto sabes. Porque al intentar evaluarte lo que aprendiste en esos 12 años de educación básica, realmente están evaluando si fuiste a una escuela privada, si pudiste pagar un curso de preparación para el examen, si tienes la calidad de vida para poder dedicarte exclusivamente a los estudios y enfocarte en ese examen, o si no tuviste ninguna oportunidad de continuar tus estudios, si tuviste que trabajar durante todo ese lapso y tuviste fracturado el proceso de aprendizaje. Y eso se va a reflejar en un puntaje bajo. Entonces, lo que hace este examen es colocarte, bueno, cobrarte primero para aplicarte el examen y después, pues colocarte en una escuela de acuerdo a lo que sabes, a tu puntaje. Obviamente la mayoría pues aspira a irse a la máxima casa de estudios, la UNAM, pero muchos no lo logran y se quedan en escuelas que pues, son sus últimas opciones o inclusive se quedan sin escuela. De hecho, en este lapso de secundaria a bachillerato, anualmente se pierden 800,000 estudiantes y eso antes de pandemia. Yo sabía precisamente todo esto y yo pues le dije a mamá, no quiero hacerle examen porque, o sea, yo no quiero que estén, en forma de rebeldía ante un sistema que no está bien hecho para las y los estudiantes, que nos discrimina. Y mi mamá, muy cierto, me dijo, no hay opción. Eso es cierto. O tienes dinero para pagar una escuela privada o pues haces el Comipems y a ver cómo te va. Entonces me vi obligada a aprender en un mes lo que no aprendí en 12 años. Esto pues se ve reflejado que la educación es un privilegio incluso antes de pandemia. Y no debería ser así. La educación es un derecho universal y está en el tercer artículo de la Constitución mexicana. Posteriormente, pues ahorita continúo mis estudios ya en último año de bachillerato. Sin embargo, me he encontrado con muchas personas a lo largo de mi vida. Y a inicios de la pandemia, fue curioso, miren, les voy a contar una anécdota aquí otra vez. Yo para aprender, aquí todavía no me sé subir bien, estoy todavía en proceso de aprendizaje, me vi casi todos los videos de YouTube de cómo subirte a la tabla. Me leí un montón de tips de personas súper profesionales y dije, no, sí puedo, yo a la primerita lo voy a lograr. Ya me aprendí todos los tips. Y no, obviamente no pude subirme a la primera vez, ni a la segunda, ni a la tercera, y hasta ahorita
sigo sin poderme subir bien. Pero ¿qué pasa? Que yo estoy acostumbrada al sistema educativo tradicional, donde solo leyendo un libro, repitiendo, memorizando, creo que voy a aprenderlo. Pero realmente no hay un aprendizaje significativo en esto. No voy a aprender a andar en bicicleta hasta que me suba en ella. Si no lo intento una y otra vez y no me caigo, si no estoy ahí insistiendo, no va a poderme subir. El amigo que me está enseñando a subirme, y que me está enseñando porque él ya lleva mucho tiempo en esto, es un amigo que conocí durante el tiempo de pandemia en línea, y me cuenta que él tiene ahorita 16 años, pero durante la pandemia se vio obligado a dejar sus estudios porque su familia se enfermó de COVID y no tendrían recursos económicos para continuar, pues, subsistiendo económicamente, ¿no? Entonces, él a su temprana edad ya tenía que trabajar en mano de obra, ya tenía que estar ahí en las obras con los obreros, ya tenía que hacer todo lo posible para poder traer dinero a la casa. Y tuvo que dejar sus estudios. De hecho, su hermana me cuenta que ella tuvo que abandonar su enorme anhelo a sus 15 años, porque le dieron a elegir o tus 15 años o curso para el Comipems. Tuvo que decidir, pues, finalmente se decidió por el curso de Comipems porque ella buscaba un proyecto de vida, lograr su proyecto de vida. Pero ¿qué pasa aquí? El proyecto de vida es un derecho, no es un privilegio. Y durante pandemia esto se agudizó, estos no son casos aislados, sino está pasando con casi los 30 millones de estudiantes. De hecho, INEGI sacó sus datos hace poco, que 5.2 millones de estudiantes abandonaron sus estudios por causas de la pandemia. Y eso que teníamos antes de la pandemia 5 millones de estudiantes más fuera de las aulas. Esto es un tema sumamente preocupante, porque ¿qué va a pasar con un país que está perdiendo estudiantes? ¿Cuántos de esos estudiantes van a poder realmente regresar a las aulas? ¿Y qué es lo que va a pasar con sus proyectos de vida, con sus derechos humanos? Es por eso que a los 17 años, a inicios de la pandemia, al ver precisamente esta problemática, decidí fundar el colectivo #EvaluaciónJusta. Yo veía que mis compañeras, yo, estábamos sufriendo bastante por sobrevivir a este sistema. Veníamos ya sobreviviendo desde antes, pero ahora se volvieron los juegos del hambre. Ya era a ver quién alcanza a pasar, ¿no? ¿Quién aprende? Entonces, nos vimos ante la necesidad no solo de sobrevivir, sino que también tener que sacrificar muchas otras cosas, como nuestros aprendizajes, nuestros gustos, lo que nos gustaba hacer, salir con amistades, amigos, etc. Y pues, obviamente vamos a ver los resultados en unos años, y ya lo estamos viendo, y es preocupante. A las y los estudiantes nos preocupa mucho, y somos conscientes de lo que está pasando. Es por eso que cuando fundé el colectivo, inicialmente estaba solita porque pues yo era nueva en el activismo, yo no sabía absolutamente nada de esto, y fue como de, bueno, pues intentemos diálogo con la Secretaría de Educación Pública. Envié mi primera carta con 3 propuestas básicas. Primero, acreditación universal. Este punto fue el que más resaltó en medios, porque era como, wow, ¿por qué acreditación universal? O sea, los estudiantes se van a quedar sin aprender y los flojos van a pasar. No hay estudiante flojo realmente, sino hay estudiante que se ve arrastrado a ciertas situaciones externas a sí mismas para poder sobrevivir a O sea, ¿cómo puedo explicarlo? Un estudiante que tiene que, no sé, una niña que tiene que cuidar a sus hermanos, que tiene que cuidar al abuelo, obviamente no va a tener el mismo tiempo que un estudiante que no tiene esas obligaciones en ese momento. Entonces, obviamente le va a costar más trabajo entregar las tareas, poner atención a la clase, si tiene que estar al pendiente de otras personas. Y eso no es que se afloja, no es que no haga la tarea porque no quiere, no es que no aprenda como los demás.
Simplemente las dificultades externas que no debería tener, pues están ahí. Ante esto, la narrativa era, si hay acreditación universal, disminuiremos el peligro de abandono escolar, porque es más probable que un estudiante que ya reprobó el año diga, bueno, pues lo dejo tantito para irme a trabajar porque necesita mi familia pues sustento económico, o no sé, en el caso de algunas mujeres, en el que no, es que tú no sirves para la escuela, mejor cásate y dedícate a la casa. Entonces, el promedio sí define muchas cosas entre las decisiones tanto de la familia como del estudiante en si continuar sus estudios o truncarlos. Esta fue una de las peticiones. La segunda petición era complementar el sistema educativo con las modalidades a distancia. ¿A qué va esto? Esto es de suma importancia porque, por ejemplo, tenía una amiga que me contaba que no podía ir todos los días al colegio cuando había clases presenciales porque no había recursos. Entonces, iba una vez a la semana y alcanzaba a captar todo lo que pudiese en clase y el resto pues continuaba haciendo las tareas en casa y las entregaba con retraso. Uno de los requisitos en este sistema educativo es asistir a clase y no toma en cuenta situaciones como la de mi amiga. Entonces, ella obtenía calificaciones bajas o a veces hasta la reprobaban por no ir a clase. O el famoso te dan de baja. Y no es porque ella quisiera, sino es porque su condición económica no se lo permitía. Entonces, complementar el sistema educativo con las modalidades a distancia permitirían la accesibilidad a la educación a esos sectores donde es más complicado las clases presenciales. Con este punto viene el siguiente. Transformación del sistema educativo. Como les acabo de mencionar, el sistema educativo ya es caduco, ya pasó de moda, ya no es real, o sea, ya no va de acuerdo a las nuevas generaciones. Entonces, pues, se debe transformar, pero no desde un punto adultocentrista con autoridades y solamente expertos en educación, sino que también con la participación de niñas, niños y adolescentes, quienes somos quienes vivimos este sistema educativo todos los días. Somos quienes estamos recibiendo este servicio básico. Ante esto, pues estuvimos, más estudiantes empezaron a unir al colectivo, veían la problemática, nos compartían sus experiencias y estuvimos pues dialogando entre nosotras y nosotros. Llegamos a muchos medios en televisión, Imagen TV, Canal 22, Imer, La Jornada, El Universal. Es un tema de interés público y tanto internacional. También llegamos a la televisión española, a la televisión alemana. Pero la SEP seguía sin hacernos caso. Como de no, nuestro sistema, nuestra estrategia educativa de Aprende en Casa. Aprende en Casa es un sistema en el que te pones a ver la tele y eso es todo. Pues funciona, según ellos, ¿no? Nosotros denunciábamos que no funciona. O sea, es un sistema lineal donde solo tengo que sentarme a escuchar, no sé, una vez a la semana al docente y el resto, pues, la televisión. Bueno, ya para ir concluyendo, perdón si me pasé un poco de tiempo. A los 6 años, yo me negué a ver 11 niños. Yo dije, ya no vuelvo a ver 11 niños porque se llama 11 niños y no niñas. Como de, ¿y dónde estamos las niñas? 11 niños y niñas, 11 niños en ese entonces, es un programa público educativo dirigido a niñas y niños. O bueno, de acuerdo a su nombre, niños. 10 años después, este programa cambia su nombre a 11 niñas y niños, lo cual es un progreso bastante significativo. Pero eso no refleja que para el sistema educativo las niñas somos invisibles. Hemos sido invisibles desde hace muchísimos años. Entonces, con esta transformación del sistema educativo, pues la educación es feminista o no será.
Les invito a que vean nuestra página de Change. Estamos recopilando firmas precisamente para seguir insistiendo en la Secretaría de Educación Pública de esta necesidad de cambio en el modelo educativo. Nos encuentran en Change, lo ponen en el buscador de ahí mismo de Change, hashtag evaluación justa, y también tenemos un grupo de Facebook donde nos pueden encontrar. Y vamos a estar actualizando qué es lo que está pasando, etcétera. Cabe recalcar que como yo a los 6 años ya problematizaba que no se me incluyera por ser niña, hay muchas niñas, niños y adolescentes que lo problematizan también. Y no solo esto, no solo la cuestión de género, sino también su derecho. Por ejemplo, mi hermano estaba insistiendo en que no quería prender la cámara y que era su derecho a la privacidad. Y él tenía razón, es su derecho a la privacidad. Pero lo que hizo la escuela fue enviarle una carta a mi papá diciendo, está haciendo una falta grave, no está cumpliendo con el reglamento. ¿Qué pasó ahí? Niñas, niños y adolescentes realmente sabemos más de lo que los adultos creen que sabemos y podemos ser actores de cambio. Me tengo que retirar porque el 17 de mayo le llevamos serenata a la Secretaría de Educación Pública pidiendo nuevamente el diálogo público, esta vez a la nueva administración. Y obtuvimos un diálogo privado con ella, que es hoy a las 12 horas del mediodía. Entonces, me tengo que ir corriendo porque si no, no llego. Pero muchísimas gracias por este espacio y pues estaremos viendo a ver qué pasa. Gracias. 1, 2, 3.